vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en este día. Cantemos juntos. Canta conmigo, 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 Canta conmigo. queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Que en cada casa, en cada hogar se proclame que Jesús es el Señor. Alabemos con todo el gozo de nuestro corazón. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás, a ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Por eso podemos confiar y depender en Él cada momento. Decimos: hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás, a ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti,
reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Que esta mañana el Señor sea tu fortaleza, que esta mañana el Señor sea tu roca eterna, en quien puedes confiar, en quien puedes depender. Lo decimos de todo corazón así. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Oremos juntos a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque podemos bendecirte, porque podemos alabarte esta mañana. Santo, santo, santo es tu nombre, Padre amado. Y que con un corazón agradecido digamos en esta mañana que todos te alabamos, que todos te proclamamos como el Rey de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el corazón de cada uno de tus hijos. Que esta mañana tomemos este tiempo para bendecirte y para reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza
Buenos días, Iglesia Filadelfia. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad de esta mañana de poder estudiar su palabra. Todos aquellos que hemos sido regenerados, transformados, cambiados por el poder de Cristo Jesús, tenemos ahora el privilegio de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús tuvo encuentro con diferentes personas comunes que en sus manos se convirtieron en personas extraordinarias. Empezaron a hacer grandes cosas en su nombre, pero todo era gracias a ese poder transformador y a la presencia de su Espíritu en la vida de cada una de esas personas. Hoy en día, a pesar de esto, hay gente que se cree más religiosa o gente que cree que sabe más o que puede comprometerse más con Dios como si ellos lo pudieran producir, pero no es así. Solamente a través del poder de Cristo nosotros podemos hacer grandes cosas. Y lo más tremendo es que muchas veces este tipo de personas menosprecian a otros por no hacer lo que ellos mismos hacen. El Señor Jesús en esta mañana quiere enseñarnos algo tan hermoso, de la misma forma como lo hizo con sus discípulos, enseñándoles acerca de la necesidad de capacitarnos, de prepararnos para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que pueda escuchar su palabra. Jesús tuvo la oportunidad de tocar muchos corazones, pero también ver que algunos de ellos, al ser bendecidos, continuaron en esa postura dura, insensible y fría. El Señor Jesús, cuando viene a la vida de una persona, transforma su corazón y entonces quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. El Señor Jesús tenía esa misión de ir y tener un encuentro con una mujer gentil, una mujer cananea, una mujer que no era del pueblo de Dios. Pero antes de llegar a ese punto, primero tiene un intercambio con los fariseos, con esos maestros de la ley. Siempre estaban detrás de Jesús, siempre lo estaban acompañando en sus giras para señalar algún error, para descalificarlo, difamarlo y acusarlo. Muchos de los fariseos estuvieron en primera fila para ver los milagros del Señor Jesús, pero aún así, muchos de ellos no pudieron ver que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. En este momento los fariseos están criticando a Jesús por algo tan sencillo, por algo tan trivial. Los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Aunque Dios en el Antiguo Testamento había dejado claro la necesidad de la limpieza física, los fariseos habían hecho de lavarse las manos un culto, una ceremonia, un rito, que si no se hacía de la forma correcta, o más bien de la forma como ellos estaban estableciendo, entonces lo catalogaban como un gran pecado delante de Dios. Es triste decir que no todos los líderes espirituales actuales son personas que transmiten las enseñanzas de Jesús de una forma correcta. Es muy sencillo tergiversar la visión espiritual y entonces le dan más peso a los mandatos y preceptos de hombres que a las enseñanzas de nuestro Dios. Por eso es necesario, hermanos, enseñar. Por eso es necesario aprender los mandatos de Dios de una manera sencilla, clara, reales, que se puedan llevar a la práctica y que hagan de nosotros personas que continuamente tienen el deseo de agradar a nuestro Dios. Hoy en día hay gente que predica y enseña, pero no vive de una manera clara. Esos eran los fariseos. Conocían toda la ley de Dios, pero no estaban agradando a Dios. Encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, este suceso. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Muchos de ellos, de estos hombres llamados fariseos, maestros de la ley, no seguían los mandamientos de Dios, no cuidaban a sus padres, no los honraban, pero sí señalaban a aquellos que no se lavaban las manos antes de comer.
Jesús está preparando el encuentro con esta mujer gentil, pero necesitaba darle una lección a los discípulos. Necesitaba enseñarles que Dios no hace acepción de personas. Y es la misma enseñanza que tú y yo hoy tenemos. Dios no hace acepción de personas. Seguimos leyendo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 10. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. El pueblo de Israel tiene un orgullo muy especial. Ellos pensaban que eran personas de mejor calidad. Y entonces Jesús viene y da una enseñanza completamente diferente. Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es triste cuando los hijos de Dios descalifican a otros, cuando los critican, cuando los señalan y cuando piensan que están fuera de la gracia de Dios. Muchos de nosotros hacemos todo lo posible por mantener nuestra apariencia exterior atractiva. Pero realmente lo que Jesús está diciendo aquí, que lo que importa es lo que hay en el corazón y lo que sale. Nuestras palabras, lo que decimos. Y viene la pregunta: ¿cómo eres por dentro? Por fuera tal vez eres una persona muy atractiva, eres una persona socialmente aceptable, pero lo más importante son tus palabras, lo que proviene, lo que hay en tu corazón. Cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona, lo primero que cambia es su interior, porque son cambios permanentes, y entonces sigue transformándonos de día en día y de gloria en gloria, para que entonces todo lo que salga de nuestro corazón sea bendición, sean palabras de vida eterna, porque cuando tú abres tu boca, entonces tú revelas lo que eres. Por eso Jesús les dice: eso es lo que realmente contamina, no el hecho de que se laven las manos correctamente, o no el hecho de lo que entra, sino lo que sale de lo profundo del corazón. Dios desea que nosotros, cuando hablemos, tengamos palabras que expresen las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que escuche esas palabras pueda creer que Jesús es el Señor y es el Salvador. Y es aquí donde viene la enseñanza completa para los discípulos. Seguimos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, 2 ciudades fuera de los límites de Judea. Eran ciudades cananeas, aquellas ciudades que le habían causado tanto problema al pueblo de Israel cuando estaban llegando a la tierra prometida. Todos los cananeos de Tiro y de Sidón eran considerados gentiles, personas de un rango menor, fuera completamente de la voluntad de Dios, fuera completamente del rango de bendiciones, de promesas, y entonces eran mal vistos por los judíos. Jesús se dirige hacia esa zona, junto con su equipo. Me imagino tal vez a los discípulos diciendo: Señor, ¿sabes hacia dónde vamos? Nosotros somos judíos, vamos con los gentiles. En otras ocasiones, gentiles vinieron a Jesús, como lo estudiábamos de una manera hermosa la semana pasada, ese centurión romano. Los griegos también vinieron para saber más de Jesús, pero en esta ocasión Jesús va hacia esa ciudad, va hacia ese lugar porque tenía una misión que cumplir. Versículo 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con esa promesa maravillosa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero tenía una necesidad y entonces empieza a pedir esa ayuda. Qué hermoso cuando hay gente que tal vez aparentemente no tiene esa relación con Dios que tú y yo tenemos, pero sí reconoce que en Cristo Jesús puede encontrar gracia y misericordia. Hace algunos domingos atrás estudiábamos sobre la historia de este ciego Bartimeo.
Él era un judío, él era parte del pueblo de Dios, y entonces cuando él empieza a decir, hijo de David, ten misericordia de mí, el maestro lo llama y entonces lo sana. Pero esta mujer utiliza la misma expresión, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hay un pequeño problema aquí, que esa mujer no era judía. Esa mujer no merecía absolutamente nada de gracia y no está pidiendo por ella, sino está pidiendo por su hija. Dice, se encuentra terriblemente endemoniada. Me puedo imaginar la desesperación de esa mujer que viene gritando, declarando que Jesús es el Hijo de Dios, que viene del linaje de David, entendiendo que solamente en Él podía encontrar misericordia y gracia. Tú y yo conocemos quién es el Mesías. Tú y yo experimentamos lo que Jesús hace en nuestra vida y necesitamos compartirlo con otros, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. ¿Qué hace Jesús ante esto? ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es su postura? Versículo 23. Pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Jesús sigue caminando. Jesús no hace absolutamente nada. Podemos encontrar aquí un poco de molestia, de fastidio por parte de los discípulos, porque dice, atiéndela, no sé, sánala o mándala o dale alguna palabra, porque viene detrás de nosotros molestando. Yo me puedo imaginar la insistencia, que aquella mujer no solamente dijo una vez, ten misericordia de mí y guardó silencio, no, sino que siguió caminando, siguió expresando su necesidad, siguió buscando la ayuda, la mirada misericordiosa del Maestro. Y los discípulos lo único que pueden hacer con Jesús es decirle, nos viene molestando, haz algo con ella. ¿Alguna vez has pensado que alguien está fuera de la gracia de Dios solamente porque tú lo dices? ¿Cuántas veces has visto a una persona en necesidad? Has dicho, ya le he compartido mucho, no va a creer. Ya he orado mucho por esa persona, es caso perdido. Cristo Jesús tiene poder para transformar la vida de la gente. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender y nos va a llevar a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Versículo 24, y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús en este momento se dirige a sus discípulos. Él no hizo absolutamente nada. Y podemos pensar que es algo completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que el Maestro, lleno de misericordia y de bondad, no haya tomado acción ante el reclamo de sus discípulos, ni tampoco ante el clamor de aquella mujer? Él simple y sencillamente dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, ¿por qué contestas de esa manera? Él estaba reforzando una enseñanza que deseaba dejar bien en claro a sus discípulos que Él es soberano y que Él tiene poder para salvar no solamente a los judíos, sino también a todo aquel que necesite su ayuda. Fíjate lo que dice el salmista 22:27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Isaías 56:7. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos en ese momento necesitaban entender que ellos no eran absolutamente nadie para decidir quién puede acercarse o quién no puede acercarse a Dios. Versículo 25. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Al parecer esa mujer no escuchó la declaración de Jesús, solamente los discípulos. Y entonces, ¿qué es lo que ella hace? Inmediatamente adora, se postra ante Jesús y después da su clamor, pide ayuda de una manera única. Me puedo imaginar a los discípulos. Aquella mujer había roto el cerco que protegía al Maestro. Aquella mujer se había escabullido tal vez entre alguno de ellos y entonces lo primero que hizo fue adorar a Jesús.
Ya lo había reconocido como el Mesías. Ya había hablado que venía del linaje de David. Ya había hecho esta declaración mesiánica profética. Ahora lo único que le quedaba hacer era adorar al Maestro. Esa mujer sabía que no era digna absolutamente de ninguna ayuda. No era digna de gracia, pero aún así se acerca y adora a Jesús. Versículo 26. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Wow! Cuando yo leo esta palabra, no me queda otra que pensar: Jesús, qué duro eres con esa mujer. Sí, yo sé que ya habías expresado que has venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero en este momento le está diciendo de una manera directa: tú no mereces absolutamente nada. No está bien que tome el pan que es para los hijos, para aquellos que tienen un lugar especial, y lo derrame en algo que no tiene sentido, un simple perro. ¿Por qué Jesús expresa estas palabras? Yo me puedo imaginar a sus discípulos viéndolo, a los fariseos que se encontraban ahí cerca. Está muy claro que para los judíos, los gentiles eran como perros, pues estaban fuera de la gracia de Dios. Pero aquí Jesús utiliza un diminutivo, perrillos, refiriéndose a aquellos que estaban en casa, que no tenían privilegios, que no tenían responsabilidades, que andaban allí entre la familia, que no eran como los hijos, pero que aún así se alimentaban. Pareciera una forma muy despectiva de Jesús de hablar, pero la enseñanza seguía en marcha, porque esta mujer iba a cerrar con broche de oro esta enseñanza para los discípulos. Versículo 27. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si tú hubieras sido esa mujer, ¿continuarías ahí hablando con Jesús? En primer lugar, ya te había dicho que tú no eres oveja de la casa de Israel. En segundo lugar, te acaba de decir que no va a desperdiciar absolutamente nada en un perrillo como tú, que no tienes absolutamente nada que hacer para poder ser receptor de la gracia de Dios. Tal vez muchos de nosotros, llenos de orgullo, de soberbia, hubiéramos dado media vuelta y nos hubiéramos ido pensando: de mejores lugares nos han rechazado. Pero esa mujer tenía una necesidad. Esa mujer estaba cumpliendo un propósito eterno. Y los discípulos necesitaban entender la soberanía de Dios. En este momento ya había adorado a Jesús. Ya había clamado pidiendo ayuda. Ahora le da un título a Jesús maravilloso diciéndole: amo, Señor, tú eres absolutamente todo. Estoy ante tus pies, Padre amado. Yo no soy digna, pero aún así mi fe está puesta en ti. El diálogo tenía el propósito de ayudar a los discípulos a superar sus prejuicios contra los gentiles. Ellos también veían mal a los gentiles. Ellos despreciaban también a los gentiles, pero necesitaban entender que la salvación es para todo aquel que crea que Jesús es el Señor. Qué tremendo, porque le dice: Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y utiliza el concepto de migajas. Tal vez podemos pensar que mientras están comiendo en la mesa, uno o dos cosas caen y entonces los perrillos ahí recogen lo que sea. Pero ¿sabes que en la cultura judía, cuando terminaban de comer, tomaban el pan sobrante y entonces a manera de servilleta limpiaban sus manos y caía el desperdicio, caía la suciedad de las manos, el sobrante hacia la mesa, y esas eran las migajas? Aquella mujer le dice: aún teniendo ese desperdicio o teniendo esas migajas o ese sobrante, puedo alcanzar misericordia. Podemos ver a esta mujer sin orgullo, sin soberbia, no dependiendo absolutamente nada de sus esfuerzos, sino de la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente que piensa que puede ordenarle a Dios, que piensa que puede definir y determinar la acción de Dios. No, Él es todopoderoso, Él es soberano y nosotros solamente nos rendimos delante de Él. La lección acerca de la disponibilidad de la fe para todos estaba en marcha. Versículo 28.
Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Jesús hace un reconocimiento y afirmación público de la inmensa fe de esta mujer. Los discípulos estaban siendo capacitados para lo que venía después. Pablo llevando el mensaje a los gentiles. Pedro teniendo ese encuentro maravilloso con gentiles como Cornelio, porque el mensaje de salvación es para todos. Tú y yo necesitamos confirmar las enseñanzas de Jesús. Tú y yo necesitamos recibir el mandato de Jesús, pero de la misma forma tener el valor para seguir su práctica de una manera completa, no haciendo reinterpretaciones, sino cumpliendo la palabra de Dios de una manera total y completa. A veces decimos: gracias Dios porque me has perdonado, pero yo no puedo perdonar a los demás. Gracias Señor porque me has amado, pero todavía odio o aborrezco a tal o cual persona. Gracias Señor porque te entregaste por mí de una manera impresionante, pero yo no me puedo comprometer contigo. Gracias Señor porque tu presencia me acompaña en cada momento de mi vida. Pero discúlpame, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para conocer más de ti. Creer a Jesús significa llevar a la práctica con un corazón agradecido lo que Él ha depositado en ti. Fíjate la fe de esta mujer. No necesitó de un rito mágico o de la presencia física de Jesús. Con la simple palabra de Jesús, aquella mujer creyó. Aunque estaba fuera de la gracia de Dios, aunque no era del pueblo de Israel, ella sabía que la salvación podía alcanzar su vida y que la sanidad para su hija sería una realidad. Irónicamente, muchos judíos perdieron la bendición de Dios y perdieron la salvación porque rechazaron a Jesús. Pero muchos gentiles hallaron salvación porque reconocieron a Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? Él es soberano. A ti y a mí no nos toca definir quién será salvo, quién podrá disfrutar de la presencia eterna de Dios. Necesitamos compartir las buenas nuevas de salvación. La próxima vez, hermanos, que estén listos para criticar a alguien, que estén listos para señalar a alguien o para descalificar a alguien. Recuerden que nosotros hemos alcanzado misericordia, porque aunque no éramos parte del pueblo escogido de Israel, a lo suyo vino y les dio la potestad a todos los que creyeron en Él también de ser llamados hijos de Dios. Señor, con un corazón agradecido, estamos esta mañana delante de ti. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Permite, Señor, que nosotros podamos actuar conforme a esta acción llena de misericordia y amor tuya hacia nuestra vida, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Señor, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Gracias por perdonarnos nuestros pecados. Gracias por ser tan propicio a cada uno de nosotros, al grado, Señor, de ahora poder disfrutar de tu presencia. Padre amado, abre nuestra boca, que nosotros podamos compartir tu palabra a todo aquel con el cual tengamos trato, y que la gente pueda creer que solamente en ti hay salvación, no tanto por nuestras palabras, Señor, sino porque van respaldadas por nuestras acciones. Señor, que nosotros podamos no reinterpretar tu palabra, sino que la podamos cumplir de una manera total y completa. Gracias, Padre amado, porque en este tiempo difícil estás con nosotros, porque nunca nos dejas, porque tu presencia es una realidad en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que nosotros podamos responder ese llamado teniendo comunión contigo. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Toma un momento para dedicar tus diezmos y ofrendas al Señor. Es un privilegio bendecir a la iglesia donde has sido tan bendecido. Dice el Salmo 25:5, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Oremos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora bendecir a tu pueblo
y bendecir a tu iglesia con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Dios, te entrego este corazón, que necio y muy terco siempre fue. Ya estoy cansada de pelear y todo lo que soy lo entrego a ti. Padre, me cansé de huir de ti. Mis defensas tú rompiste con tu amor. Tú me has lavado, nueva soy. Así que toma este corazón, te lo entrego. Te lo entrego a ti. Tu amor ha cautivado mi interior y ahora es tuyo este corazón. Ayúdame a hacer tu voluntad. Cambia carne en la piedra en mí. Sosténme cuando ya no pueda más. Y ve a este corazón rendirse a ti. Te lo entrego a ti. Te